Vale, tenemos aquí el primer concepto interesante, que es esto que hace aquí Nacho Vidal, lateral derecho del Oviedo, que es el tema de abrir las piernas, ya no solo de cruzar la pierna, ¿vale? Que cruza la pierna derecha por delante, cuando la pierna natural en este caso sería la izquierda, sino que además, al abrir piernas, lo que le estás haciendo al portero es meterlo en un compromiso, porque realmente no estás tapando, en este caso sí, porque bloquea, pero bueno, es cuestión de suerte, que bloquee justo con la pierna que le queda atrás, además, no con la que intenta bloquear. Lo que estás haciendo es condicionar al portero. Al final el portero lo que necesita es que tú le tapes una zona u otra de la portería. El portero se encarga del resto de la portería. Desde el centro de la portería además va a tener margen para llegar a un lado o a otro. Si tú como defensa te pones por el medio, encima abres las piernas, al final lo que estás haciendo es condicionar que ese balón pueda llegar a tocar en una pierna, como pasa en este caso, cambie la dirección del balón y encima no termines de bloquear del todo el golpeo. Entonces, por eso es una jugada que hay que tener bastante cuidado en este tipo de situaciones. Vale, aquí también en esta acción tenemos esta llegada de Rodrigo por la banda, este 1 contra 1, y cuando no tenemos rematadores claros dentro del área, que por ejemplo el Oviedo aquí pobla mucho el área, lo que hace Rodrigo directamente es ese pase con el portero, esa pared con el portero para intentar generar esos rebotes dentro del área. ¿Vale? Ya vemos aquí claramente que es el Oviedo el que está sobrepoblando el área, con más o menos con unos 7 jugadores, y el Madrid, evidentemente, en zona de remate claro, tiene solamente a Mastantuono. Entonces, lo que hace Rodrigo es directamente jugar esa hipotética pared con el portero para que el balón salga rebotado y, a su vez, pueda generar esos rebotes y ese caos dentro del área para que luego pueda surgir esa ocasión que tiene Arda. Eso es, al final cuando llegamos a zona de centro, por así decirlo, que es donde llega Rodrigo y no tenemos ninguna opción clara de remate, al final el Madrid es algo que le puede llegar a pasar muchas veces porque Mbappé tampoco es un delantero de referencia. Sí que es verdad que pueden cargar bien el área, pero nunca vas a tener ese delantero de referencia. Está muy bien el buscar ese golpeo a puerta, no solamente porque puede haber un rechazo y puede ir a gol, sino sobre todo por lo que dice Mikel de ese rechace del portero que normalmente va a ir al centro del área. Ahí ya van a empezar a pasar cosas, veis que hay una serie de rebotes y puede terminar en una ocasión clarísima al final. Bueno, aquí vemos el primer gol de Mbappé. La verdad que es una maravilla ese control que hace. Es un gesto técnico que, bueno, ayuda muchísimo, sobre todo a despegarse del defensa. ¿Por qué? Porque aquí no tienes mucha más opción. Las únicas opciones reales que tienes es dejar correr el balón, pero no me parece una buena opción en este caso porque el balón no va totalmente directo a portería, sino que va un poco diagonal. Aquí llega David Costas con bastante ventaja, incluso puede llegar Escandel si sale a tiempo. Entonces ese control llevándotela hacia atrás la verdad es que es una maravilla. No es un gesto técnico fácil, es decir, no está al alcance creo que de todo el mundo, pese a que realmente lo que es el control en sí es simplemente controlar con el interior de la pierna derecha, pero hacer ese gesto, sobre todo girándote, poniendo la espalda por delante del otro central, de Dani Calvo, para que no te pueda meter tampoco el cuerpo. Bueno, luego la velocidad a la que lo hace sobre todo, porque el control en sí, ya digo, no es que sea súper complicado, lo que es muy, muy complicado es sobre todo hacerlo a esa velocidad, hacerlo con esa soltura sobre todo y sobre todo en dos toques hacer el control y poner el balón ahí en la esquina, la verdad es que es una pasada de gol. Y esa ubicación intermedia también al inicio, donde luego ya se acerca más al primer central para dejar fuera de la jugada el segundo central, también es interesante, ¿no? Que se Eso es. ubica más cercano del primer central para que ese pase pueda caber y, a su vez, para dejar en fuera de la jugada al segundo central y que no pueda participar. Esta contra del Madrid también, que roba en área propia y sale en esa transición. Algo más macro para comentar puede ser ese reparto de carriles, ¿no? Que se reparten cada uno pues una estructura lógica de carriles en contragolpe y, sobre todo, sin olvidar esa amenaza interior, ¿no? Siempre alguien tener que amenazar de forma interior a los centrales para crear ese efecto embudo, que se cierren y, a partir de ahí, que podamos abrir fuera. En este caso son Tchouaméni y Fede, en este caso Fede el que se queda en ese carril central para amenazar la línea defensiva. Aquí, a su vez, ya nos puede entrar ese pase hacia Fede, porque ya vemos cómo Sibo está absorbiendo el desmarque de Tchouaméni, y ese desmarque de Fede también permitiría ese primer pase hacia él. En cualquier caso, como he comentado, esa organización de carriles lo que nos permite es amenazar desde dentro, crear ese efecto embudo en la defensa para poder sacar fuera y luego poder meter dentro otra vez con
con Fede en este caso. Ya vemos aquí cómo la defensa hace ese embudo, nos abre fuera y ese fuera no es tan fuera, es un carril interior donde creo que es Brahim, si no me equivoco, ¿no? Es el que aprovecha ese espacio por la izquierda, Eso es. ¿no? Para luego poder Sí, meter el balón dentro otra vez. sí, es muy interesante, sobre todo en este tipo de acciones, en transición ofensiva, el llevar el balón por el carril central siempre que se pueda, porque al final por carril central lo que dice Mikel, vas a generar ese efecto embudo, vas a juntar a los jugadores de fuera del Oviedo, van a proteger el carril central, evidentemente, porque te estás acercando a la portería, te van a dejar muchísimo espacio por fuera, por eso vemos que Brahim se queda por carril exterior, Vinicius, que venía por carril interior, se abre a la derecha, o bien para arrastrar, o bien al menos para ofrecerse como un jugador libre, y después tenemos a Valverde estirando la línea defensiva y a Mbappé, que empezaba la transición por derecha, metiéndose un poco en diagonal hacia adentro, para eso precisamente, para amenazar dentro, liberar fuera y que ya puedas meter un pase a banda para generar más espacio. Bueno, en este caso, la acción de Vinicius también es muy buena, fijando a los dos defensas que quedan del Oviedo. Evidentemente aquí el error de Hassan pues es bastante grave, por no decir muy grave, conduciendo prácticamente hacia su portería con 2-3 jugadores por detrás. Y luego Vinicius, lo que digo, lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque va directo a ese intervalo entre los dos centrales. Los centrales del Oviedo, evidentemente, con opción de golpeo de Vinicius, lo que van a hacer es juntarse mucho, proteger portería, y eso lo que hace es liberar totalmente a Mbappé. Hace ese pase prácticamente sin mirar Vinicius, que lo que hace pues, es amagar un poco antes de soltar el balón. Fijaos cómo cambia un poco la carrera, pareciendo que va a golpear a puerta, mete el balón simplemente dando un toque hacia atrás y ya Mbappé con la propia carrera puede llegar a definir, y la verdad que muy buena acción de Vinicius ahí. Sí, para añadirle además de dónde nace la acción, es un robo bastante alto. Échale un poquito para atrás. Es un robo bastante alto donde Vinicius aparece desde el lado ciego de Hassan. En ningún momento Hassan ve a Vinicius que le viene a presionar desde atrás, porque utiliza esos lados ciegos para ir a la presión y lo roba muy bien. Y luego, a su vez, la conducción no es una conducción pegada al pie, porque una conducción pegada al pie lo que significa es que no vas a tener tiempo para tirar. Y Vinicius lo que hace es dar unos toques un poquito más largos para amenazar con ese tiro. Entonces ahí ya también pones en esa incertidumbre a los defensas, ya que no sabes si va a tirar o va a dar ese último pase a Mbappé. Y luego la definición de Mbappé también muy interesante. Al final aquí tenemos opciones. El portero está fuera de la portería. Probablemente haya opción a primer palo, pero al final, golpeando a segundo palo, ¿qué va a pasar? El portero, evidentemente, siempre se va a encargar un poco más de primer palo. Estamos en sector izquierdo. Entonces, evidentemente, al primer palo la opción buena sería arriba, pero es más arriesgada. Al final, lo cómodo es abrir el pie, ponerla al segundo palo. ¿Qué pasa? El portero, para proteger el segundo palo, lo que va a hacer es dejar el pie. Dejar el pie, puede dejar un poco la mano. Si conseguimos que el balón supere por encima del pie, eso va a ser gol siempre. Es decir, ahí siempre va a haber un hueco entre mano y pie, que si conseguimos que el balón levante un poco, que lo vamos a ver aquí muy bien, simplemente con que pase un poco por encima del pie, ya veis que es mínimo prácticamente, ni se nota, pero simplemente con que pase por encima de los dedos del pie ya va a terminar en gol. Esta acción de Gonzalo también es bastante buena en el gol de Vinicius. Pese a que Gonzalo no participa, es muy interesante ese desmarque por detrás de Vinicius, dándole una opción de pase que lo va a dejar prácticamente en opción de centro. Bueno, pues generando ese 2 contra 1, si simplemente Vinicius aquí suelta la pelota, Gonzalo ya llega con opción de poner un buen centro. Si Brahim ataca bien el segundo palo, probablemente eso podría terminar en gol también. Es muy interesante ese desmarque por espalda. Sobre todo, pues eso, porque no solo te permites esa opción de centro muy buena y muy peligrosa para el equipo rival, sino que además generas ese 2 contra 1, ¿no? Es decir, si aquí Gonzalo se queda en carril central, no hace ese desmarque por espalda, al final sí, tenemos dos jugadores en zona de remate, pero estamos dejando a Vinicius contra el central, ¿vale? Y estaríamos cargando el área con 2 contra 2. Sin embargo, si Gonzalo, cuando el área ya está bien cargada por Arnold en este caso, va por espalda, generamos 2 contra 1 contra el defensa. Evidentemente, un 2 contra 1 de Vinicius, pues evidentemente tiene mucho más peligro que si fuese otro jugador. Entonces, ese desmarque está muy bien hecho por parte de Gonzalo. Bueno, este primer gol del Villarreal
sí que tiene un detalle, pese a que es un error bastante grave del Girona y que evidentemente creo que es Pepe, hace lo que toca, pero es interesante sobre todo el momento en el que roba el balón Pepe. Aquí, evidentemente, un jugador potente como él y rápido va a ir directo a portería, pero hay que ser súper agresivo en este tipo de situaciones, no ser conservador y quedarte la pelota, por mucho que seas un jugador más lento, que podría pasar. Imagínate no lo sé, un Sorloth, por ejemplo, un jugador así más corpulento, que a lo mejor lo que prefiere es controlar la pelota, hacerse con ella bueno, y empezar a construir la jugada en este tipo de situaciones, evidentemente pudiendo atacar hacia portería y ser agresivos, hay que hacerlo, aunque seas un jugador que creas que en velocidad va a perder. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te cruzas por delante del último defensa, ahí él ya está vendido. Es decir, si te deja pasar, te quedas solo contra el portero, como es en este caso, y si te hace falta, pues evidentemente es roja. Entonces, en este caso hay que ser súper agresivo en estas situaciones, aunque seas un jugador que no confíe tanto en su físico, en su velocidad, pero ya veis, como no duda, ahí sí Ángel Herrera termina haciéndole falta, va a ser tarjeta roja. Yo creo que es una buena decisión de Ángel Herrera después del error no hacer falta en esa situación. Minuto 5, bueno, nos podemos permitir un gol, pero no una tarjeta roja. Entonces, bueno, dentro del error tampoco es una mala decisión de Ángel ahí. Vale, en este segundo gol del Villarreal ya vemos un primer buen desmarque de Buchanan, donde se empareja al final con Krejci. Krejci sale de zona de área, un central ya fuera de área es menos peligroso, digamos, y sobre todo incidir en la definición, ¿no?, que hace Buchanan. Sin apenas ángulo, se queda sin ángulo y mientras te vas quedando sin ángulo, el portero también lo que va haciendo es intentar reducir un poquito la distancia con el poseedor de balón, pero con el tren inferior con el tren inferior bastante bajo. Ya vemos cómo tiene los brazos abajo en esa imagen, ¿vale? Vamos a parar ahí el clip, como ahí justo ya vemos cómo está preparado para ese centro raso, para poder reaccionar lo más rápido posible pues en esa zona más baja, y ya vemos cómo Buchanan decide tirar arriba al techo, donde podemos hacer mucho daño también en este tipo de definiciones. Sí, aquí la única o las otras dos opciones que tendríamos sería buscar un golpeo raso entre piernas. Bueno, es más difícil, evidentemente, que termine en gol que tirando arriba. Y otro, lo que comentábamos antes también con el tiro de Rodrigo, que es golpear a portero y nos lo jugamos a que pueda haber un rechazo aquí, que pueda cazar Jeremy Pino o Etayón en este caso, pero tampoco tenemos mucha más opción. Otra cosa que me llama la atención de este gol es lo mal defendido que está por parte de Krejci. En este caso, fijaos cómo aquí empieza bien perfilado, ¿vale? Le está dando por fuera la salida. Evidentemente tiene salida adentro porque no hay ninguna ayuda, pero eso ya no es problema de Krejci. En este caso sí que a mí me gustaría que estuviese un paso más atrás, intentando cerrar un poco más el carril interior para que salga por fuera, pero el error viene aquí cuando se pone de frente. Aquí ya cambia el perfil. Es decir, aquí lo último que tenemos que hacer es cambiar perfil. Si empezamos con un perfil, vamos hasta el final de la jugada. ¿Y por qué? Porque en el momento en que tú empieces a cambiar el perfil, empiezas a girar, empiezas a mover la cadera, ya estás perdiendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, fijaos cómo ahí cambia el perfil, le ofrece salir por dentro, ¿vale? Le cierra la pierna derecha. Yo, como digo siempre, a mí no me importa que sea un jugador diestro o zurdo, yo le prefiero dar siempre el carril exterior porque aquí nos va a hacer mucho menos peligro que aquí, aunque sea con la pierna hábil o no hábil. Entonces, en este caso, Krejci cambia el perfil, el problema se pone de frente. Al ponerse de frente totalmente a Buchanan, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que decida el canadiense, ya sea hacia adentro o hacia afuera, Krejci va a volver a tener que girar la cadera, ya va a perder mucho tiempo y fijaos lo que tarda en reaccionar. Ahí le hace el caño y en el momento en que gira ya está prácticamente con opción de golpeo el, el delantero del Villarreal. Vale, en esta contra campo abierto del Villarreal, perdona, ya vemos cómo Jeremy Pino fija a Hugo Rincón, pero claro, Hugo Rincón lo que está haciendo es reestructurarse con la defensa, primero de todo, que es lo más importante, ¿no? Correr hacia atrás e intentar ser una línea completa. Ya vemos cómo el Villarreal aquí intenta hacer ese 2-1 con Sergi Cardona también. Hugo Rincón está muy bien situado de primeras, no superando eje de balón. Una vez que suelta Jeremy hacia Cardona, ahí ya es cuando sale Hugo Rincón, pero también sale Víctor Reis. Ahí está en mi opinión, ese error, ¿no? Intentar salir los dos, donde Hugo Rincón sí que parte en desventaja, pero a su vez ya iba a llegar a tapar el centro, o a tapar el centro, mejor dicho, el centro cortado. Pero Víctor Reis se precipita y sale también
dejando el área vacía, dejando su marcador vacío, y ya vemos cómo es su marcador, es su par el que puede rematar en esta acción. O sea, el primer pase, cómo recibe en esa ubicación interior, es interesante porque ya provocas el salto del impar. Mira, fíjate, ahí en este pase ya Sí. provocas ese salto de impar, haces ese 2-1 ahí, sacas el balón otra vez, lo vuelves a meter porque has salido tú. Es que locurita. Este gol es interesante también de Olise, porque ese último toque que da ahí, tampoco es que sea nada súper interesante a nivel micro, pero sí que es verdad bueno, fútbol calle, más que nada. No es algo que sea nuevo, ni que no hayamos visto nunca, pero es muy interesante ese último toque, porque claro, al final tienes un defensa delante que si tú golpeas de primeras, puede llegar a meter la pierna, puede tocar ese balón con la punta del pie y puede, sobre todo, a principio de la jugada, el defensa creo que está muy bien colocado porque está tapando el segundo palo, el portero está tapando bien el primer palo, entonces si Olise hubiese golpeado ahí, probablemente hubiese tenido bastante más problemas. Simplemente da un toque balón que al final prácticamente ni lo mueve. O sea, la idea con este toque de balón yo creo que no es tanto deshacerte del defensa a nivel posición, sino más que nada es dar un último toque para engañar. Es decir, sí es verdad que te quitas al defensa de por medio, pero no cambias la dirección del balón una locura. Pero al final lo que haces es mover al defensa y abrirte ese hueco. Entonces, bueno, con el toque hacia afuera yo creo que también engañas al portero, el portero ya piensa que vas a golpear al primer palo, se la cambias al primero y ahí tienes bastante más opción de hacer gol. Eso iba a comentar también, que modifica el comportamiento del portero, porque ya vemos cómo en vez de ir con manos, con brazo, va con pie. Ya vemos ahí cómo modifica ese pasito hacia la derecha del portero, lo que hace es abrir ese primer palo y ya tener que ir con pie porque no se puede impulsar con ese pie cercano, digamos, con el natural, con el izquierdo. Eso es. Aquí tiene bastante opción de golpeo, pero fijaos que bueno, tienes que ser muy fino para meter el balón ahí. Evidentemente un jugador de élite puede, pero es complicado. Pero ese toque, fijaos como el portero ya da 2, 3 pasos a la derecha y el hueco es mucho más grande. Este gol de Kane es interesante también, sobre todo por el movimiento que hace aquí. Conducimos, llega el balón afuera, estamos en transición ofensiva, lo que comentábamos antes. Aquí lo que nos interesa es que el balón venga dentro, hacer la transición por dentro y que jugadores vayan por fuera para que cuando se haga el embudo en la línea defensiva podamos jugar fuera. ¿Qué hace Kane aquí? Lo que hacía Gonzalo antes con Vinicius en el tercer gol del Madrid. Hace el movimiento de abrirse por fuera, en este caso Kane lo hace por delante de Luis Díaz, puedes hacerlo por detrás como hacía Gonzalo, realmente no es importante en este caso, que generas un 2-1 con el último defensor exterior. Entonces Luis Díaz consigue fijar muy bien por dentro, el defensa no puede salirse de eje de balón hasta que lo suelta, entonces ya le estamos dando bastante espacio a Kane. Kane a amago de golpeo con la zurda, al final es un jugador que no es ambidiestro, pero prácticamente podría serlo, porque con la zurda también le pega muy, muy bien. Amaga golpeo, recorta, el defensa ya, última opción, pues tiene que ir al suelo y después cuando el portero sale a achicar, busca entre las piernas. Al final, si sale a achicar, el portero lo que quiere es hacerse grande, piernas abiertas y entre medias, pues en ese caso cabe el balón. Bueno, aquí tenemos otra transición. Ya vemos en esta jornada como hemos visto bastantes transiciones. Primero de todo, hablando sobre la línea defensiva, ya vemos cómo tanto John Martin como Aramburu y el otro Estubeldia, ya vemos que se amontonan en un espacio tan reducido. Ya vemos cómo se amontonan y no completan línea. Están en una línea, primero, están en línea incompleta y segundo, que no mantienen una línea. Entonces, ahí ya, primero de todo, viene ese primer error, ¿no? Zubeldia ya permite ese primer pase hacia afuera, que no me acuerdo quién es, creo que es Roberto Fernández, ya permite ese pase a Roberto Fernández. Y luego, por ejemplo, aquí ya vemos también cómo Aramburu se para en ese pase. Justo antes de dar el pase Puado, Aramburu también se para intentando frenar esa contra, pero ya vemos ahí cómo el objetivo es completar línea y mantener esa línea defensiva, ¿no? Y a su vez luego ya, como nadie coge esa marca que hemos comentado antes tan importante, que siempre haya alguien en medio en esas transiciones para estar modificando y condicionando la defensa, ya vemos cómo desde la espalda de John Martin consigue Pere Milla entrar a poder rematar ese centro tan bueno. Esta jugada aquí de Roberto Fernández, la verdad es que es muy buena, porque deja correr el balón, ve que el balón tiene la suficiente fuerza como para sobrepasar a John Martín en este caso,
simplemente deja botar, campo rápido, al final campos de primera división, césped natural, el balón corre mucho más que en un artificial generalmente, deja correr el balón y ahí al final John Martín tiene dos opciones, o dejar golpear a Roberto o bien pues intentar molestar. ¿Qué pasa? Que en este caso agarra la camiseta, no solamente mete el brazo, sino que agarra la camiseta y termina en penalti. Vale, aquí ya vemos también este ataque de la Real ante un español bastante abierto. Aquí ya vemos la posición de Omar El Hilali, que por mala suerte se resbala, pero al final lo que vemos es el concepto defensivo. Para aquí la imagen, aquí ya se ve cómo tenemos un perfil enfrentado entre Omar El Hilali y su central, donde, claro, si iniciamos así la jugada, vamos a terminar así la jugada. Aquí lo que no tendría sentido es que Omar El Hilali cambiara de perfil para mirar hacia Barrene y tener que cerrarse hasta eje de balón para poder corregir, entre comillas, esa posición, ¿no? Entonces, defensivamente, si iniciamos la jugada así, vamos a terminarla así. Yo no veo mal ese enfrentamiento de perfiles, ¿vale? Ya vemos cómo Omar El Hilali lo que hace es poder abrirse un poquito más. El enfrentamiento de perfiles lo que te permite es defender hacia adentro y si puedes defender hacia adentro te permite estar un poquito más abierto y más pegado hacia tu par. Eso también ya vemos cómo iba a cortar el pase. El pase de Pablo Marín no es del todo bueno, entonces ese enfrentamiento de perfiles lo que te permite es defender esos balones filtrados, liberar más el pasante y poder defender ese pase filtrado, pero por la mala suerte de que tiene ese resbalón y concede el gol de Barrene. De hecho, toca Sí, la verdad es el que del español, eso, ¿no? es que la verdad sí, la verdad no me parece no me parece una No, mala o defensa esa, sea, la de. evidentemente a mí me gustaría que iniciase ya por dentro y mirando hacia afuera, pero si te Claro, cogen así, tienes eso que es, aguantar. por eso. Y aparte lo que dices tú, te permite cortar pase. De la otra forma sí que es verdad que Es proteges que más el centro, cortas el pero filtrante, permites el pase. Eso es. eso es, cortas el filtrante. Ya vemos como el pase, eso te exige también ser José María Gutiérrez Guti para meter ese pase Sí, y sí, lo da claro. Pablo Marín que no lo. Este gol de Adrián Liso es bastante interesante, sobre todo la definición, porque al final en este tipo de acciones, cuando nos quedamos prácticamente contra portero ya desde fuera del área, al final lo que va a hacer el portero, lo que va a tender a hacer es achicar, ¿no? Es decir, va a salir de la portería, va a estar 2 o 3 pasos por delante de área pequeña. Lo que quiere decir esto es que, evidentemente, el ángulo que tenemos para definir es menor, pero siempre hay un espacio bastante grande y además tenemos espacio suficiente para meterle la rosca suficiente para que entre por primer palo. Suele ser una muy buena opción. ¿Por qué? Porque aquí lo normal, cuando es un jugador zurdo entrando por carril izquierdo, es cruzar el balón, lógicamente es el disparo natural, pero cuando el portero avanza tanto, al final nos está quitando bastante espacio y lo que nos está permitiendo es meter ese balón al primer palo por abajo, ¿vale? Aquí no funciona también por arriba, evidentemente tenemos muchos metros hasta portería todavía, pero por abajo sí que hay bastante espacio normalmente y si le damos la rosca siendo zurdos por carril izquierdo, es bastante sencillo, entre comillas, poder hacer ese golpeo al primer palo, aquí lo vemos, fijaos aquí cómo se ve perfectamente. El disparo cruzado, parece que hay espacio, pero parece que hay más del que realmente hay. Con el portero tan avanzado, al final un disparo raso tiene que pasar más o menos por aquí y creo que es bastante sencillo para el portero. Pero al primer palo, aunque haya menos metros, digamos, o menos centímetros de apertura de portería, por así decirlo, cuando le metemos esa rosca con el pie natural, es bastante más sencillo poder hacer el gol. Bueno, tenemos otra transición aquí. En este caso, ya veis cómo conducen por carril central. Sorloth se abre a derecha. Aquí en izquierda, no sé muy bien quién es. Ruggeri puede ser, sí creo que es Ruggeri. Sí. Se abre por izquierda. Julián lo hace muy bien porque va por carril central y lo que va a hacer es arrastrar a Vigas, que es el central alejado. Lo arrastra. ¿Qué genera con eso? Libertad para Sorloth en este caso. Y luego la definición de Sorloth considero que es la que debería ser, pero le falta lo que hablábamos antes, que el balón levante un poco. Es decir, aquí el portero ya vemos que está volcándose a primer palo, tapa primer palo. ¿Cómo va a tapar el segundo palo? Con el pie y con la mano. ¿Qué tenemos que intentar? Que el balón levante un poco por encima del pie. En este caso va totalmente raso, pone el pie hacia arriba y consigue sacarlo de Dituro. La verdad es que es una parada muy, muy buena, pero creo que Sorloth ahí debería haber levantado el balón un poco para que simplemente pues con ese balón elevado pues pueda hacer gol. Ahí veis cómo se levanta un poco el balón, lo hace muy bien Dituro, levantando la pierna del suelo, que tampoco es lo común, y la saca con la rodilla. La verdad es que es muy buena parada.
Vale, semana de transiciones. Aquí tenemos otra transición rápida donde teníamos un 2-3 de los delanteros del Elche contra la defensa del Atlético en esas vigilancias. Y aquí ya vemos como Rafa Mir, una vez entrado en el área y una vez controlado el balón, ya vemos la decisión que tiene a la hora de definir. Es una definición mientras el balón le viene desde carril contrario, es una definición cruzada, pero ya vemos cómo le pega por encima de las supuestas piernas que puede sacar ahí Oblak, ¿no? Al final Oblak está desestabilizado, está fuera de proyección de portería ya, y lo que hace es darle esa comba al balón donde le damos un poquito de bote, le damos un poquito lo elevamos un poco para que Oblak tampoco pueda sacar esa pierna y se quede fuera totalmente de la jugada. Bueno, está aquí otra transición del Atlético, la pone Almada por dentro para Julián, viene conduciendo por dentro, Julián puede todavía abrirse un poco más, pero bueno, no creo que esté mal posicionado. Ese primer control de Julián es interesante si el defensa estuviese un poco más cerca, porque si está un poco más cerca, fijaos que el control es prácticamente hacia adentro, es decir, no es perpendicular a la línea de fondo, sino que lo mete un poco en diagonal hacia adentro. Lo que hace con eso es quitarse un poco de espacio. Estaría muy bien ese control si Vigas estuviese un poco más cerca de Julián. ¿Por qué? Por lo que hablábamos de, no me acuerdo en qué gol era, que es el de PP contra el Girona, que se cruzaba por delante. Es decir, ese control en diagonal estaría muy bien si el defensa estuviese un poco más cerca, porque ya con ese control te cruzas por delante de él y evitas totalmente que te llegue. Aquí veis que como hay margen para que Vigas pueda recuperar la pelota, ese control no termina de ser tan interesante. Y luego aquí, cuando llegamos a esta zona de golpeo, sobre todo a nivel defensivo, cuando somos el central en este caso, es muy interesante que podamos simplemente empujar al jugador. Aquí no te van a pitar nunca penalti, o sea, es muy raro que te vayan a pitar penalti porque estás parejo a él, estás de lado con él, y si simplemente le puedes dar un empujón hacia afuera, vas a desestabilizar mucho al delantero. No te van a pitar penalti en el 98% de los casos, o sea, creo que merece la pena en ese caso jugarte ese empujón. Y la verdad es que le quitas bastantes opciones de golpeo, sobre todo porque lo desestabilizas mucho. Ahí lo veis, ¿eh? Con los brazos cómo empuja a Juliano y le quita esa opción de golpeo limpio. Ahí se va a ver mejor. ¿Veis cómo va empujando poco a poco? Por eso no te van a pitar penalti casi nunca. O sea que Aquí estamos en otra posición. Si nos fijamos en Mojica, ya vemos cómo está enfrentando perfil con el central, pero eso tampoco te asegura, como he comentado antes, tampoco te asegura ser totalmente certero en la defensa, ¿no? Y aquí ya vemos cómo el central ya en altura le ha superado. Entonces eso es lo que no puede pasar. Si estamos enfrentando perfiles, tenemos que estar mínimo a la misma altura o incluso un poquito más bajo que el rival. En cuanto a altura me refiero defensiva, pero aquí ya vemos como una vez ya superada la altura, es muy difícil luego frenar ese balón, ese pase, porque ya el rival nos ha superado y ya parte con ventaja delante de nuestro. Entonces aquí ya vemos la diferencia entre un enfrentamiento de perfiles con el central, en el caso del español, si no me equivoco, y ahora con Mojica. Aquí ya vemos la diferencia. sí, hay muchos metros de diferencia con respecto al central, que creo que es Raillo. Al final, lo que permites con eso, pues, es metros de ventaja que le estás dando al extremo, que al final no caen fuera de juego, pero te está ganando la posición y evidentemente una vez que ese pase cabe por dentro, ahí ya es muy difícil, salvo que seas muy superior físicamente, en velocidad es muy difícil que puedas llegar a corregir. Claro, básicamente es cumplir la línea, o sea, Eso es. tener la línea defensiva bien estructurada. Vale, aquí ya vemos este repliegue del número 12 del Celta, que ahora no recuerdo su nombre, ¿vale? Echar un poquito para atrás, muchas veces ya damos por hecho que una vez que nos han superado ya, esa marca no es nuestra, pero aquí ya vemos cómo seguimos condicionando, eso es, en ese duelo, cómo seguimos condicionando, aunque nos hayan ganado la cara, estamos siguiendo a nuestro par y ya por mucho que pueda recibir en ese cuadrado, ya nosotros estamos condicionándole muy temporalmente a la decisión que pueda tener en caso de recibir. Entonces, esos repliegues los damos muy por hecho normalmente, pero es algo esencial una vez que nos hayan superado, poder seguir nuestra carrera y poder seguir defendiendo hacia adentro como hace una vez salido del central, coger el sitio y perseguir a nuestra marca ahí. Sí, aquí al final, si Antonio Sánchez ataca con convicción la profundidad, realmente un pase de Asano hacia adentro te deja solo contra el portero prácticamente. Entonces,
Para el 12 es muy importante volver rápido, también a nivel ofensivo para Antonio Sánchez. Entender que un pase entre las piernas o un pase simplemente por delante del jugador del Celta antes de que repliegue puede dejarte solo contra el portero. Aquí creo que están los dos bastante lentos y no se creen la jugada al 100%, pero había bastantes posibilidades de gol ahí.